Miedo. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos que nos pueden amenazar, y nuestro organismo los interpreta con algunas de las siguientes formas: aumento de la presión arterial, aumento de la tensión muscular, apertura de ojos y dilatación de pupilas. En determinados momentos de miedo puede llegar el pánico, que hará que se desactiven nuestros lóbulos frontales, retroalimentando el miedo y haciendo que se pierda la noción de la magnitud de este, y en muchas ocasiones el control sobre la conducta de uno mismo. Hasta cierto punto el miedo es saludable. Sí, así es. El miedo bien entendido es necesario porque posibilita evitar algo doloroso o peor aún, ya que es un mecanismo de defensa que está tallado en el ADN de los seres humanos. Eso, que está en el cuerpo, se activa ante el peligro y permite responder con mayor rapidez y eficacia ante las adversidades. Fue aprendido por los primeros habitantes de la Tierra y forma parte del sistema adaptativo del hombre. Hoy hablaremos de cómo la cinematografía y la literatura han creado en nosotros nuevas interpretaciones del miedo y del terror a lo largo de los años. Acompáñenme. Para entender esto hay que remontarnos a los inicios. Es curioso, el cine de terror nació junto con el mismo cine. Los hermanos Lumière rodaron en 1896 la cinta La llegada del tren. En esta película, como su nombre indica, únicamente se mostraba la llegada de un tren, solo que dado que el cine era un invento desconocido para la mayoría de los espectadores, estos creían que el tren se iba a salir literalmente de la pantalla para arrollarlos. Los primeros espectadores de la cinta gritaban y escapaban de la sala aterrorizados. La primera película deliberada de terror fue realizada en 1910 por J. Searle Dooley. Se trató de la primera adaptación del mito de Frankenstein. En esta época del cine mudo aparecieron otras películas tales como El Golem, 1915, Haxan, 1922. Esta fue la primera película de temática cultista y demoníaca, aunque en realidad este filme fue un documental. Este se relacionaba al tema de los cazadores de brujas y los inquisidores. Sin embargo, debido a sus secuencias de escenas dramatizadas, esta película se relaciona directamente al cine de terror. No podemos dejar de lado El jorobado de Notre Dame, 1923, o El fantasma de la ópera, de Rupert Julian, en 1925. Aquí estamos todavía en la época del cine mudo. Entre 1930 y 1940 dominó el cine basado en arquetipos de monstruos. Se produjeron grandes obras como Drácula, La momia, King Kong o El hombre lobo. Con el cambio de década llegó el maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, quien con Psicosis revolucionó el género. Ya no eran monstruos deformados quienes asustaban, sino personas con apariencia vulgar y cotidiana, lo cual hacía del miedo una sensación mucho más extendida e indeterminada. Esto marcó definitivamente una pauta importante para que nuestra concepción del miedo sea tal cual la conocemos, pues por supuesto prevalece hasta nuestros días. La viralidad del cine ha impactado en nuestra sociedad durante años, y antes de ir al siguiente escalón, haremos una breve pausa y les preguntaré: ¿qué tanto miedo o terror produciría en nosotros una película de las que acabamos de mencionar hoy en día? La respuesta es que probablemente no causaría ningún efecto, o incluso nos mofaríamos de ellas. Para continuar y entender mejor cómo es que el cine de terror nos ha estremecido durante años y por generaciones, también es necesario hablar de la importancia que tienen y han tenido las composiciones sonoras más estremecedoras del séptimo arte. King Kong fue la primera cinta en componerse de una banda sonora completa, con la que se logró transformar un gorila de plastilina en el monstruo más temido de la década de los 30. Años después, se produjo el filme de terror de Alfred Hitchcock, Psicosis, en el cual nuevamente se conoció la genialidad de Steiner, compositor, para darle vida a la escena más traumática del cine en blanco y negro. Con esta última cinta se confirmó la importancia que las notas estridentes, los instrumentos alternantes y los silencios inesperados tienen al formar parte de la música que acompaña y potencializa el miedo en el que nos envuelve una película del género de terror. Cabe mencionar que con musicalización no nos referimos únicamente a melodías, pues ruidos y efectos de sonido forman parte de la sonorización de una cinta para que ésta tome toda la dirección que se desea. En este caso, transformarse en una película de terror que a partir de elementos visuales, pero sobre todo sorpresas auditivas, nos tome desprevenidos y entonces nos provoque alguna sensación de suspenso, alteración o pánico.
Y es así como damos un brinco hasta los años 70. El siguiente título del que hablaremos es La llave de la puerta que se abrió y que nunca se ha cerrado, que sigue latente y que ha inspirado innumerables libros, películas, historias y series de terror. Y desde su estreno nuestra sensación del miedo hacia lo paranormal ha cambiado y se ha intensificado durante todo este tiempo. Hablamos del Exorcista, que vio la luz en 1973, basada en la novela escrita por William Peter Blatty, considerada por muchos críticos la película más terrorífica de la historia del cine, cuestión que podemos incluso poner en duda, pero innegablemente fue esta película la que a nivel social cambió nuestra forma de apreciar y sentir el miedo. Una obra importante y también muy influyente de este género fue El Resplandor, película estadounidense estrenada en 1980, del subgénero de terror psicológico, producida y dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson. Está basada en la novela homónima del escritor Stephen King, publicada en 1977. Daremos otro brinco prácticamente hasta nuestras épocas, ya que como recurso para la reinvención del género, alrededor del nuevo milenio se vuelve común usar el tópico basado en supuestos hechos reales. Películas armadas con un montaje pobre, emulando el video casero, pertenecen al llamado falso documental. Muchos filmes que giran en torno a la investigación, la tragedia y la aventura en primera persona constituyen la herencia de precursoras del estilo llevado a la fama por el proyecto de La Bruja de Blair, pero originado en 1979 con Holocausto Caníbal. Títulos posteriores realizados con esta técnica son REC, Cloverfield, Actividad Paranormal y las secuelas de esta. En épocas recientes podemos también hablar de películas como El Conjuro, Annabelle y El Exorcismo de Emily Rose, las cuales también se fundamentan en supuestos hechos reales. Esto nos lleva a ser más susceptibles, y es así como el género cinematográfico de terror, que ha ido evolucionando con el paso de los años, ha podido cumplir con su principal objetivo desde sus inicios hasta nuestros días: causarnos miedo y terror. Gracias a este importante impacto cultural y generacional, muchos de nosotros tal vez al ver una pequeña figura de una niña en medio de un pasillo por la noche y con un camisón puesto no dudaría ni un segundo en correr, entrar en pánico, gritar o en casos más extremos desmayarse. Pero esto no es algo natural en nosotros, no viene con el desarrollo natural de emociones. Es algo que ha causado a la industria del cine y la literatura para sugestionar a la gente, por medio de películas o libros de terror. Si se ponen a pensar, alguien que no conoce la palabra sobrenatural o fantasma, ¿tendría miedo al ver esta imagen? Al parecer no, porque el mensaje que el cerebro traduciría sería otro diferente al miedo, y no entraría en un estado de terror. Esto nos hace reflexionar que nuestros mayores miedos y terror hacia lo paranormal provienen de la cultura pop, para ser más precisos del cine de terror. Nuestra susceptibilidad y sugestión nos llevan a estar en un estado mental débil y vulnerable, en donde por la noche, hasta el sonido de un lápiz cayendo podría aterrorizarnos. Si esto fuera 1930, nadie le tendría miedo a los fantasmas o posesiones demoníacas, sino a lagartijas mutantes, monstruos del lago o simios de 30 metros de altura. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete y compártelo. Nos vemos en la próxima.